Saludos a todos, buenas noches, un cordial y fraternal abrazo desde Cuernavaca, en México, con un espacio más de conversaciones generativas y para gente que se une, que no ha escuchado esta versión anterior. Generativo es el principio de devolución, de aprendizaje y de reflexión. Y cada noche, entre lunes y jueves, nos sentimos muy orgullosos de contar con personas muy destacadas, siempre lo he reconocido, personas desde el ámbito personal y humano, porque todos somos seres humanos antes que alguna posición, pero también nos llena de mucha alegría compartir hoy con la doctora Gisela Amador, quien es exministra de Salud de Costa Rica, pero además una destacada académica y además dirige la maestría en el área de drogas, todo lo que tiene que ver con farmacodependencia, en una muy prestigiosa universidad que es la UCIMED en Costa Rica. El tema es muy amplio, estuve en la tarde revisando algunas cosas y creo que lo que encontré fue como todo el contenido de una maestría. Hoy vamos a tratar de llevarlo a algo concreto y nuestro propósito es dejar esa reflexión, esa devolución para que mañana ojalá un ser humano se despierte aprendiendo de esto, replanteando algo o ayudando a alguien para quien esto pueda tener una implicación. Aquí no estamos diciendo que es bueno o es malo, lo que estamos es utilizando el conocimiento para tomar decisiones. Doctora, un gusto, gracias por su tiempo, por su disposición y buenas noches, bienvenida. Buenas noches, don Manuel, a la orden de usted. Yo creo que este tema es muy interesante para todos, para todas. No debe haber una familia que no tiene a alguien con algún problema de consumo de sustancias psicoactivas o de drogas, como se llaman. Y por eso es importante tener estos momentos de compartir con la población en general y que puedan hacer las preguntas del caso, incluso si es necesario después contactarme, ahí pueden dejar mi correo electrónico y con mucho gusto yo estaría dispuesta a continuar. Muy bien, doctora. Creo que desde el concepto del conversatorio, cuando lo planteamos, farmacodependencia, hay diferentes versiones y los seres humanos a veces nos atrevemos a emitir criterios de qué es esto o qué es lo otro. ¿Cómo podríamos plantear desde la versión de la doctora Amador el concepto para una comprensión social desde el ámbito colectivo? Bueno, creo que es importante aclarar el término. ¿Por qué farmacodependencia? La Organización Mundial de la Salud comienza a utilizar este término en los últimos 20 años, precisamente para no hablar de adicción. Adicciones es un término que se utiliza, pero tiene un problema que es sobre todo de orden discriminatorio. O sea, cuando uno habla de un adicto, está hablando, la gente piensa que es un delincuente. Entonces, lo que necesitamos es tener cerca una palabra que llegue a producir una sensación de que es una persona que tiene un problema de salud y no un problema de delincuencia. Entonces, el término está hablando de personas que tienen una dependencia a cualquier tipo de sustancia, no estamos hablando solo de sustancias ilícitas, sino cualquier tipo de sustancia. Y entre las sustancias están las lícitas y las ilícitas. Es importante que el alcohol y el tabaco son las sustancias que mayormente producen problemas del mundo. Entonces es importante tener claro que no es por ser ilícita la sustancia que lleva a tener problemas. Vamos a ver cómo está la señal con la doctora. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, lo escucho. Muy bien. Entonces tenemos el tema del lícito o ilícito y también la aclaración de que el concepto no es adicto porque se confunde con quizás con un estereotipo social y hasta con otros tipos de comportamientos. Doctora, no sé si lo pudiéramos dividir desde la parte lícita e ilícita. Es muy importante también la comprensión de que este tipo de incluso medicamentos o sustancias desde la parte lícita, ¿cuál es la función que cumplen? ¿Por qué se utilizan?
y cómo se vincula con el término dependencia, ¿verdad? Porque asumo que si hay alguien que las requiere desde la parte lícita o para estabilizar un problema de salud, ¿cómo eso se puede convertir en dependencia y cómo se entiende desde la parte lícita? Bueno, cuando hablamos de drogas lícitas, estamos hablando de alcohol, tabaco y medicamentos psicotrópicos, o sea, medicamentos que pueden llegar a producir una dependencia. Entre estos medicamentos hay muchos tipos de medicamentos, pero hay algo que sí es importante aclarar. Mientras haya un médico que le esté recetando y haya una receta médica detrás de esto, nosotros podemos decir que la persona que lo está usando no está haciendo un uso ilícito, está haciendo un uso legal y no por eso, o sea, por ejemplo, un ejemplo yo creo que es lo más fácil. Una persona que sea epiléptica y que tenga que usar fenobarbital. El fenobarbital produce dependencia, pero si esa persona no consume fenobarbital, va a tener mayores consecuencias hacia la salud, como son las convulsiones. Entonces, nunca cuando hay un diagnóstico y hay de por sí una receta de un médico, se puede hablar de dependencia. Ok, no hablamos de dependencia ante la firma de un profesional, pero estamos bajo el concepto lícito. Me llamó la atención algo que usted indicaba con respecto al consumo del tabaco y más bien el tabaco y el consumo del alcohol. ¿Se clasifican como lícitas a pesar de, digamos, todas las campañas que existen con respecto a las afectaciones en los sistemas de salud, afectaciones en cáncer y todo lo que esto conlleva? ¿Se consideran lícitas? Son lícitas porque no hay persecución alrededor de estas drogas. O sea, porque cualquiera puede ir al supermercado y comprar alcohol o comprar cigarrillos sin que nadie se lo impida. Las ilícitas son drogas que más bien hay de por sí una situación de orden más que todo ilegal que no permite comprarla adecuadamente. Por ejemplo, la marihuana o el cannabis, ya en algunos lugares está siendo regulada y está siendo ilícita. Pero la cocaína, la heroína, son drogas que solo se compran en el mercado ilegal. Okay. ¿Hay alguna razón para digamos, esta asociación de dependencia en alguna etapa de la vida? Algunas veces se ha dicho que empieza en la juventud. ¿Se puede, digamos, desarrollar eso ya en edad más avanzada o está más asociado a la parte cronológica de la edad? El consumo problemático, que no necesariamente es dependencia, se produce por un consumo permanente, de uso permanente, sobre todo con embriaguez e intoxicación por la sustancia. Por ejemplo, una persona que consume alcohol moderadamente, sin pasarse, puede pasar toda la vida tomando su copita de vino, su cerveza, incluso su whisky, su destilado, sin tener nunca un problema de dependencia. Pero la persona que está consumiendo grandes cantidades, buscando el efecto de la droga, rápidamente puede llegar a tener una dependencia a cualquier edad. O sea que la dependencia se va a producir a cualquier edad si la persona abusa de esa sustancia en repetición. Doctora, en términos de consumo... Sí, señora. Es muy importante aclarar esto porque hay personas que piensan que no hay que consumir nada para no producir una dependencia. Lo ideal sería que nadie consumiera nada, pero sabemos que las drogas legales, en todo lado vamos a encontrar personas que están consumiendo drogas legales como el alcohol, y muchas veces consumir moderadamente alcohol no necesariamente lo va a llevar a desarrollar una dependencia
o un problema en su consumo. Entonces, sí hay una serie de características de la droga en sí, de la persona, si es genéticamente más, tiene más cualidades o más problemas a nivel de la salud para ser un dependiente de la situación social de la persona y lógicamente de todo el ambiente y toda la herencia, porque la herencia es muy importante. Entre más herencia tengamos de llegar a una dependencia, mayores posibilidades tenemos de hacerlo si abusamos de la sustancia. Doctora, en cuanto al tema de consumo, conocemos que lo ilícito muchas veces no se consume y usted lo dice, lo lícito está en la puerta del supermercado porque están los cigarrillos o está el alcohol. ¿Ha habido alguna modificación en el comportamiento de la población como que, digamos, se equipare el consumo de ambas en una proporción similar o se mantiene una más que la otra? El alcohol es la droga que más se consume en el mundo y es la droga que mayores problemas de salud produce, mayores problemas de salud. Por ejemplo, en Costa Rica sabemos que la causa principal o la segunda o tercera causa de accidentes automovilísticos es el abuso del alcohol. Sabemos que la violencia asociada al consumo del alcohol es muy frecuente. Sabemos que todo lo que tiene que ver con violencia dentro de los hogares es producido por un abuso de alcohol. O sea, siempre el alcohol está sobre cualquier otra droga en la mayoría de los países del mundo, en todos donde se consume. Lógicamente en los países árabes donde no hay, es prohibido consumir, pues no vamos a encontrar tanta situación de problema. Después, en cuanto a las drogas ilegales, el cannabis o la marihuana es la que sigue, que sí va en aumento en todo el mundo en forma importante. Por eso es que hay países como Canadá, como Uruguay, que han decidido mejor regularla, o sea, legalizarla y regularla muy fuertemente, como se ha hecho con el tabaco. Usted ve que el tabaco hace 10 años se consumía en forma exagerada, en este momento el tabaco va en disminución en todo lado, porque está muy regulada y tiene muchas regulaciones fuertes. Mientras una droga es ilegal, no se puede regular, porque es el mercado en manos de criminales lo que produce el aumento del consumo o no. Entonces, pues hay países que han decidido entrarle a la regulación del cannabis y decir, Canadá, Uruguay, vamos a meterlo dentro de una regulación muy fuerte, tratando de que la mayoría de la gente no lo consuma de forma excesiva. Ese es un ejemplo. Nunca, hasta ahora, en ningún momento ha llegado a superar las drogas ilegales, a superar o a igualarse al consumo de drogas ilegales. Nunca lo... Ok. Doctora, es muy amplio el tema y puede ser que me mueva de una arista a otra según información que estuve revisando en la tarde. Cuando hablamos de efectos y consecuencias en aspectos físicos y emocionales, ¿como cuáles se pueden identificar o destacar entre los principales? Primero siempre están los psicosociales, los psicológicos y los sociales, esos son los primeros. ¿Por qué? Porque la familia, el trabajo, la comunidad se afecta antes de que se afecte lo físico. O sea, que cuando comienza a afectarse el cuerpo, ya la persona tiene tiempito de estar teniendo afecciones en la parte social. Y aquí lo primero es la familia. Eso es lo primero que sufre. Muchas veces nadie sabe que una persona tiene problemas de consumo, pero en la casa sí saben que tiene problemas de consumo. Y me ha pasado a mí de pacientes, de personas, me dicen, no le diga nada a mi patrón, cuidado si le preguntan, va a decir algo, pero la esposa ya sabe. Pero los hijos ya han sufrido. O sea, que la familia es lo primero. Y probablemente lo segundo es lo laboral.
Y hasta tercero, cuarto, vamos a ver el problema físico. Esto también va a depender de la sustancia que se consuma. No es lo mismo una persona que está consumiendo marihuana, por ejemplo, a la que está consumiendo crack o la que está consumiendo heroína. Esa persona que está consumiendo heroína o que está consumiendo crack va a tener definitivamente problemas importantes en su área física también. Y esto hace que las drogas más rápidamente lleven a que la persona se enferme y se deteriore físicamente. De todos modos, estas personas que consumen heroína, que consumen crack, son generalmente personas más vulnerables, más desposeídas. Sobre todo el crack. Cualquiera que vive en un país latinoamericano y que vea quiénes son las personas que consumen crack, pues va a saber que son personas vulnerables, que son personas que están sufriendo severamente como habitantes de calle o como personas excluidas laboralmente y excluidas, incluso que han perdido familia, que han perdido, que la mamá ya no tiene nada con ellos porque roban cosas para poder consumir. Entonces, siempre tenemos que ver que lo social está antes que lo físico y que cuando alguien ya tiene un problema físico importante, estamos ante un caso probablemente grave, ya de dependencia. Doctora, siempre hablando de este consumo, me atrevería a decir, de drogas ilegales o aplicación, ¿las vías de administración influyen en los niveles de peligrosidad o es independiente? No, las vías de administración definitivamente influyen. Influye mucho la vía intravenosa. Si usted ve las drogas intravenosas, son las que más producen. Entonces, tenemos drogas como la heroína, que cuando la persona comienza a utilizarlas, puede tener infecciones asociadas por eso mismo intravenoso. O sea, se contaminan las jeringas, entra una septicemia, pasa al cuerpo y se infecta el cuerpo y al final tiene graves consecuencias a la salud. Pero hay drogas como el crack que también deterioran importantemente. Y esto es por la vía de administración pulmonar y por también los componentes que tiene la sustancia. El crack es cocaína en forma fumada, pero es como lo que se descarta de la cocaína. Entonces eso es importante tenerlo claro para poder saber que las personas que más fácilmente se van a enfermar generalmente son las que tienen consumo de heroína o otras drogas intravenosas y las que tienen consumo de crack o cocaína en general. Pero entre las cocaínas, que son varios productos, el crack es el que es más dañino. El crack es el que lleva más rápidamente al deterioro y a enfermarse y a adelgazarse y también a una dependencia, una adicción muy fuerte, porque la persona que consume crack tiene que consumirse una piedra de crack, como le llaman los consumidores, le llaman una piedra, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Y eso hace, pues lógicamente, que en lugar de comer, gaste la plata en comprar esa sustancia. Entonces, eso lleva muy rápidamente al deterioro, al adelgazamiento, a la enfermedad y a la muerte muchas veces, ¿verdad? Y la heroína, pues lógicamente a todas las infecciones que hablamos. Doctora, obviamente el tema de poblaciones más vulnerables, como usted lo decía, ¿hay algún comportamiento social que diga que ya no son solamente los más vulnerables, sino gente con gran capacidad económica que también desde la socialización, fiestas, empiezan con la prueba de una droga y entran en graves problemas? ¿Hay variaciones en este comportamiento social? Hay variaciones dependiendo de la sustancia, dependiendo de la droga. Cuando hablamos de alcohol o cuando hablamos de tabaco, generalmente no hay diferencias de estrato socioeconómico. Cuando hablamos de cannabis, generalmente tampoco hablamos de estratos socioeconómicos, excepto que el que fuma cannabis y tiene plata para comprar
mejor calidad en cuanto a que no está contaminada, que no está adulterada, pues va a tener menos problemas asociados al consumo de cannabis. Pero hay drogas como el crack que sí se diferencian por estratos socioeconómicos, y el crack lo consumen los más vulnerables. El crack lo consumen los habitantes de calle, la gente que está cuidando automóviles. Aquí en Costa Rica es muy típico, bueno, antes de la pandemia, que las personas que iban a un bar, un restaurante, siempre había el guachimán, que era el que le cuidaba el carro y por el cual uno daba 1,000 colones, 500 colones, ¿verdad? Y eso inmediatamente se transforma en una piedra de crack. Generalmente es inmediato, ¿verdad? Están esperando que les den ese cuidador la plata del cliente para ir corriendo a comprar. Esto hace, pues, lógicamente, que esas drogas deterioren más rápidamente a la persona. Doctora, este flagelo es universal y no perdona edad, pero hay una población que, por supuesto, es muy preocupante. No debería haber menos o más preocupación desde el momento en que es un ser humano, pero hemos visto implicaciones muy directas en el consumo de drogas a nivel de adolescentes y creo que todavía edades más bajas. ¿Son poblaciones más vulnerables? ¿Qué tipo de drogas se consumen ahí? ¿Cómo se aborda el tema de la adolescencia? Porque lamentablemente hoy sabemos lo que sucede en esas edades. Es una realidad. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que entre más temprano se comience a consumir, mayores problemas va a tener esa persona. O sea que deberíamos de evitar por todos los medios que un muchacho menor de edad se inicie en el consumo. Sin embargo, sabemos que cada día hay más muchachos que están consumiendo primero alcohol, tabaco y después cannabis. Entre más vulnerabilidad social en cuanto a pobreza hay, mayores consecuencias van a haber, y esto tiene que ver con algo social. Un muchacho que está en un colegio público de clase media o un colegio privado, rápidamente va a tener ayuda, rápidamente sus padres van a apoyar, rápidamente el colegio va a estar al tanto de lo que está pasando. No pasa lo mismo con chicos que están en comunidades vulnerables, en comunidades urbano marginales. Generalmente estos adolescentes son excluidos del sistema escolar, son excluidos del sistema de educación y rápidamente caen en problemas mayores. O sea, si algo le puede pasar a un muchacho que esté consumiendo, es que el colegio lo saque, lo expulse de ser estudiante. Ahí es donde más va a sufrir, porque va a caer a un medio donde probablemente va a iniciar con trabajos totalmente irregulares, donde va a tener mucho más acceso a las sustancias. Entonces, también esto va a depender de la clase socioeconómica. Yo no digo que en la clase socioeconómica media o media alta no haya problemas. Siempre va a haber muchachos con problemas, sobre todo si no hay en la familia una ayuda inmediata, si no saben qué es lo que está pasando con sus hijos, que también puede pasar en una clase alta, que los papás estén tan metidos en cosas que no se den cuenta de que sus hijos están iniciándose en una situación de consumo. Ahí los programas tienen que ir desde la familia, siempre los papás tienen que estar al tanto de lo que está pasando con sus hijos. Para los docentes, para los profesores, todo docente debe saber qué está pasando en su colegio, cuáles muchachos están en más riesgo, cuáles están en menos riesgo. Y deben de existir programas a nivel de colegios, a nivel comunitario también, y a nivel de iglesias, de lugares donde los muchachos puedan ir a divertirse, para que esa diversión se realice sin el consumo de drogas, incluidas el alcohol. Muchas veces los papás no se dan cuenta o piensan que no hay ningún problema porque es alcohol,
A mí me pasó una vez dando unas conferencias en un colegio privado que yo estaba hablando de que el muchacho no le podía consumir, eran estudiantes de 8º año, o sea, tenían 14 años, 13, 14 años. Y yo decía, es que no, ¿cómo hacer para que no se inicie? ¿Cómo hacer para que no se inicie? Y de un momento a otro, la mamá me levanta la mano y me dice, pero ¿qué está diciendo usted? Si todos nuestros hijos consumen y nosotros les traemos las cervecitas para que no tengan que ir a tomar afuera. Pues, error garrafal. Eso debería de ser castigado. Castigado porque ese padre es un padre irresponsable. Además de dejarlo consumir, está proveyendo la cerveza o el alcohol para que esté consumiendo. Entonces es muy importante, la familia es muy importante. La familia que tiene que no regañar ni dar sermones, sino que acompañar a ese hijo que está creciendo y que quiere independizarse de su papá y de su mamá, porque eso es lo que quiere, para que pueda salir bien de esta momento que le está tocando vivir y que muchas veces es complicado. Muchas veces es muy complicado, aunque para mí los adolescentes son increíblemente adecuados y graciosos y me encanta trabajar con adolescentes, pero hay papás que no lo soportan. Ya dicen, ya se me hizo adolescente, ¿ahora qué voy a hacer? Acompañarlo. Saber cómo acompañarlo, saber cómo tenerlo cerca, saber qué hacer para que el muchacho esté bien. No porque el papá sea amigo del muchacho, eso no es lo que queremos. Tiene que ser el papá o tiene que ser la mamá, pero sí dar esa posibilidad de tenderle la mano cuando sea necesario que se haga. Doctora, ¿ha visto como un problema de salud pública? Porque creo que sí lo es, y como algo muy delicado que se extiende como quizás como una pandemia desde las implicaciones y lo que destruye a un ser humano. Por lo menos tomando Costa Rica como referencia, aunque hay gente de otros países acá. ¿Cuál es la posición del Estado en dos vías? Una es en la capacidad para, digamos, absorber a las personas que ya están dentro de la problemática, y otra para generar la política preventiva desde la educación. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, unos mejor que otros de los países. Yo conozco bien lo que ha pasado en Costa Rica porque siempre he trabajado en este tema desde hace 38 años, estoy trabajando en este tema. Pero yo le puedo decir que desgraciadamente cada vez tenemos menos recursos para actuar en la parte preventiva y en la parte de tratamiento, sobre todo la detección temprana de la persona que está consumiendo problemáticamente. Esto, como una enfermedad que es la dependencia, entre más temprano se actúe, más posibilidades de salir adelante. Si usted tiene una persona con diabetes o tiene una persona con hipertensión arterial, si usted llega cuando ya la persona tiene problemas de salud tremendamente graves, un infarto, un derrame cerebral, un problema de pie diabético, pues va a llegar muy tarde. Pero si usted llega a tiempo, puede llegar a que esta persona salga adelante. Y en cuanto a la prevención, en todo lado debería haber prevención. Bueno, ni qué decir con la pandemia. Ya con la pandemia sabemos que el tema de drogas, han muerto más gente por el tema de drogas, sobre todo por sicarios y por lo que tiene que ver con narcotráfico, que de coronavirus. Ese tema está muy, muy, muy descuidado. Y lo que se hace desde la parte represiva también no está bien hecho. Se ha trabajado mucho en la represión a punta de balazo y al final vemos que esto no mejora. O sea, la estrategia no está bien empleada. Lo que hace pensar pues que tenemos que invertir mucho más en prevención y en un problema que lo principal es un problema de salud. Yo sé que hay grupos que lo están haciendo con mucha dedicación, incluso grupos de policía que lo están haciendo porque creen que hay que hacer algo en prevención, pero esto es de especialistas. Yo cuando trabajaba en el IAFA y participaba en la junta directiva del Instituto Costarricense sobre Drogas, yo siempre decía que así como yo no sabía nada de lo que era la represión, yo pensaba que los policías no se deberían de meter a hacer prevención
porque había especialistas y había personas formadas para eso. Pero bueno, es un campo en el que todo el mundo se quiere meter y lo que hay que hacer es lo que ya está probado como efectivo. Hay cosas que ya se sabe que no sirven. O sea, hacer concursos, hacer grupo de canciones y me acuerdo una vez que yo estaba muy jovencilla en el tema que dijeron que iban a traer unos grupos para que los muchachos llegaran a oír a los grupos que cantaban porque era preventivo y que ahí no iba a haber alcohol. Falso. Los muchachos habían logrado llevarse sus cervecitas, sus botellitas de alcohol y además muchas de las canciones que habían y que cantaban los grupos tenían que ver con el alcohol y hablaban del alcohol como una maravilla, ¿verdad? Entonces, hay programas probados como efectivos, se sabe qué es lo que hay que hacer y lo han hecho, lo han medido. Los Estados Unidos, en muchos estados, tienen programas medidos y saben cuáles son efectivos y cuáles no. Y lo han hecho muchos europeos. O sea, si nosotros tenemos referencia a los programas que se hacen en Inglaterra, en España, están perfectamente medidos. Y la medición es que no puede ir por un lado la familia y por otro lado la escuela, que tienen que ir juntos. Y que si estamos hablando de habilidades para vivir, de habilidades socioafectivas para que el muchacho se fortalezca, para que ese muchacho pueda decir, yo no quiero meterme en esto, yo soy una persona que puede seguir adelante, tiene que ser con programas que de veras han sido probados de que sirven. Y la familia es fundamental. Y dentro de la familia está probado que la mamá es fundamental. O sea, más que el papá. Bueno, lógicamente porque generalmente la mamá está más al tanto de lo que está pasando en la familia, pero por dicha que cada vez los papás también se están comprometiendo con el desarrollo de sus hijos, pues la familia es lo primero, es lo fundamental, no solo para lo que es prevención, sino también para lo que es el inicio del tratamiento. En el inicio del tratamiento muchas veces el muchacho no quiere ir y uno tiene que hablar primero con la madre y con el padre para que ese muchacho decida ir a tratamiento. Y para eso hay que aconsejarlos, porque ya sabemos que con el regaño, con el sermoneo, con la comparación entre hermanos, eso no sirve del todo. Se va a poner más rebelde la persona. Entonces muchas veces hay que trabajar, siempre hay que trabajar con la familia. Y hay que trabajar con la familia para que se logre superar esa situación de consumo que muchas veces no es por la droga, sino es por situaciones propias del desarrollo de la vida diaria de la familia, que hacen que esos muchachos pues tengan la tentación porque todo les van a ofrecer. En la adolescencia tienen a los amiguitos que están viendo a ver cómo enredan a otros para que también consuman. Y entonces los padres de familia, la unión entre los padres de familia es muy importante, porque muchas veces también el padre dice, mi hijo no consume, es el hijo del otro. Entonces no ande con ese muchacho, porque ese muchacho consume. Pero es que ni siquiera conoce a los papás del otro muchacho, que es importante conocerse. Si uno está en un colegio y tiene su hijo, compañero de otros muchachos que pueden estar consumiendo, pues uno debería de conocer a esos papás para ponernos de acuerdo entre todos a ver qué hacemos para que estos muchachos no estén consumiendo o por lo menos no se lleguen a embriagar, a intoxicar, como pasa a menudo, ¿verdad? Que las fiestas de adolescentes terminan todos alcoholizados, borrachos en el suelo, ¿verdad? Y nadie se está dando cuenta de lo que está pasando. Antes de continuar, quiero compartirle... ¿El tratamiento? Sí, señora. No, adelante, no, disculpe que la interrumpiera. El tratamiento es igual en No se preocupe, Manuel, ya podemos seguir. Doctora, tengo un comentario acá de una madre de familia que dice, yo conocí varias familias que les pagaban chofer a sus hijos cuando salían en la noche para que no manejaran borrachos. Y también hay gente que me ha dicho que tengo que enseñar a beber a mis hijos. A eso se enseñan solos. Lo que yo pienso es que hay que enseñarles a decir no. Es como lo que usted ponía en evidencia de los padres de los muchachos de 8º año que eran como los tutores en temas en estos temas. O por lo menos tenían ya la aprobación de sus padres, ¿verdad? Qué doloroso.
No, yo creo que ahí es muy importante para la persona que preguntó que el decir que los padres tienen que enseñar a beber a sus hijos es algo que viene orientado por la bebida de moderación que se tiene con las familias que toman vino en los países mediterráneos. Ahí el vino es parte de la comida. Nadie se va a emborrachar en España, en Italia, con el vino del almuerzo. Y a estos chiquitos se les enseñaba, ya esto ha cambiado, incluso en Europa ha cambiado, se les enseñaba a tomar y a moderarse comiendo con el vino a la par como si fuera el arroz o como si fuera la carne. O sea, era una parte de la dieta, no era para emborracharse. Lo que pasa es que esto también ha cambiado. Por ejemplo, en España los muchachos que antes seguían patrones de consumo, formas de consumo muy moderadas, ya no. Y ahora se llama, ahí en España está lo que se llama la cultura del botellón, que es que se van con una botella grande de Coca-Cola y un litro de un destilado barato y se emborrachan en los parques. Entonces, yo creo que no hay que ocultarle a los hijos que el alcohol está ahí y no se tiene que ver como un tema tabú. Eso debe hablarse en la casa. Desde chiquito debe hablarse en la casa. Y desde chiquito se le debe dar ejemplo, porque si uno piensa que los chicos no consuman, pero la familia se emborracha, la familia se pasa de tragos en una fiesta, pues el chico va a decir, mi mamá me está diciendo que haga una cosa que ella no hace, o mi papá me está diciendo que no tome, pero en tal fiesta o cuando fueron al paseo en la playa se pasaron de tragos y ellos están al tanto de todo. Entonces el ejemplo es muy importante, ¿verdad? No solo la palabra, sino el ejemplo también. Doctora, tengo un comentario que esperaría yo poder traducirlo en una pregunta. Vamos a ver, siempre hablando del tema de drogas ilícitas. Ahorita quiero moverme a la otra parte porque tengo algunas inquietudes en la parte lícita. Pero en drogas ilícitas, vamos a ver, usted nos plantea el modelo familiar de la extensión de redes, padres de familia que deben conocer a los papás de sus otros compañeros, el abordaje psicosocial, el abordaje familiar. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, y no sé si es que he tenido la mala suerte porque no he visto muchos otros testimonios. Cuando una persona llega y digamos, a un nivel de adicción ya, digamos, marcado, ¿cuál es la estadística de un ser humano que logre realmente, y cuando digo realmente, es como la esperanza, la fe que tenemos en que un ser humano salga de ese mundo tan difícil? Porque digamos que el parámetro, y me ha tocado verlo y en casos muy cercanos, está todo el abordaje, la familia le acompaña, lo internan, sale, pero hasta a veces nos cuesta llegar a tener confianza porque pareciera como que ya no hay forma, como que siempre va a regresar, y ahí pierden también la confianza de familias, digamos pacientes que están 2, 3 veces internados que al final terminan en la calle. Desde el punto de vista biológico, hay algo que es tan fuerte a nivel interno que no es lo mismo que un paciente que le dicen que tiene diabetes y que ya deja de consumir azúcar. Por supuesto, lo otro tiene otras prácticas, pero es tan difícil porque quisiera pensar que realmente tantas personas podrían salir, pero algunas a las que he visto de cerca que no lo logran, 3 meses, 6 meses, y casi que usted predice su destino y lamentablemente es el que conocemos. ¿Qué pasa ahí entre lo biológico y lo emocional, o esa dependencia se cruza tanto como para que sean unas vacaciones, pero seguirán juntos? Bueno, eso es importante y como decíamos antes, entre más tarde se llegue, más difícil es recuperarse. Cuando usted hablaba de diabetes, no es tan cierto que los diabéticos los diagnostican y dejan de comer azúcar. No, el diabético se mete sus comidas de queque de chocolate y de pasteles y recae. Y a veces se hace más dependiente una vez que le dicen que la tiene. Y generalmente no cumple.
no cumple. Uno vea cuál es el problema principal del diabético cuando no le hace el medicamento, es que la dieta no está siendo adecuada. Igual el hipertenso, bueno, puede ser que se tome la medicina, se tome la pastillita, pero la sal no la deja. Y no deja, sigue poniéndole sal. Y el traguito no lo deja. Entonces se sigue aumentando la presión. Bueno, ahí yo creo que lo importante es ver que son enfermedades crónicas. Y son enfermedades crónicas con recaídas. O sea, la recaída es parte de la enfermedad. Eso no hay quite, ¿verdad? No, eso no lo podemos dejar de lado. Si la persona deja de asistir a tratamiento, va a recaer, igual que un diabético. Si deja de ir donde el médico, a donde los grupos que lo ayudan a salir adelante, pues va a recaer. Entonces son enfermedades crónicas con recaídas. Eso es lo primero que hay que entender. Si uno pretende que esa persona esté sin consumir por el resto de la vida, hay gente que lo logra, la mayoría no. Entonces debemos estar preparados para esa recaída y el paciente debe aprender a prevenir las recaídas. ¿Qué es lo que me hace recaer? Por ejemplo, tenemos casos donde hay una enfermedad psiquiátrica o una depresión a la par del consumo. Y muchas veces el paciente no se da cuenta, no es que el médico, el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra le dicen que muchas veces cuando comienza a sentirse que va bajando, que se va deprimiendo, es cuando comienza a consumir. ¿Por qué? Porque se siente mal. Entonces, el paciente, la persona debe saber cuál es su riesgo, cuáles son sus riesgos de recaer. Muchas veces el riesgo está en los propios amigos, en la propia familia, que piensan que ya, como estuvo internado 2 meses o 3 meses, entonces ya no va a recaer. No, eso no es cierto. Eso definitivamente no es cierto. En cualquier momento se puede producir la recaída. Y por eso los tratamientos han cambiado mucho en este momento. El médico, el psiquiatra, el psicólogo, el equipo que lo atiende, que generalmente es el equipo, lo atiende a la persona que tiene el problema y a la familia. Problema importante cuando no hay familia, porque ahí la ayuda que podemos tener, ese brazo que nos vaya a decir, es el muchacho está, o la persona mayor, o mi esposo, no, cuando ya no hay nada, por eso es que el habitante de calle, el que cae en la calle, tiene tan pocas posibilidades de salir adelante, porque ha hecho una dependencia severa y porque además no tiene nadie que lo ayude. Yo creo que aquí es muy importante hablar de la cuestión neurológica. O sea, el placer que produce una droga es muy grande. Es muy grande. Hay núcleos dentro del cerebro que se estimulan importantemente cuando una persona comienza a consumir. Entonces, el parar de consumir cuando hay una retroalimentación positiva hacia el cerebro, donde el cerebro está diciendo, bueno, qué dicha, me estoy otra vez sintiendo bien como antes, cuando estaba consumiendo, que no me daba cuenta de nada. En ese momento, pues, lógicamente que la persona quiere seguir. Me gustó cómo me siento. Y ese recordatorio de cómo me siento permanece en el tiempo, permanece para toda la vida. Por eso es que es importante que la persona tenga la posibilidad de saber cuándo tiene esa gran posibilidad de recaer. Yo tengo un caso de una señora que no sabía que su hijo, ella sabía que su hijo tenía un problema de consumo severo de alcohol y sabía también que tenía una enfermedad bipolar, pero ella no asociaba que el hijo cuando comenzaba a deprimirse era cuando recaía en el consumo de alcohol. No sabía. Entonces ella, la mamá, el papá y los hermanos comenzaban a regañar al muchacho. Era un muchacho joven de 30 años, de 25 años. Y en ese momento lo que ella le cayó, la luz que la iluminó, es cuando uno le dice, ve a ver cuando se está deprimiendo. Cuando se está deprimiendo es cuando hay que tenderle la mano, porque es el momento de la recaída. Entonces, esas recaídas, siempre hay que pensar, es una enfermedad de recaídas. Nunca puede uno decir, bueno, después de 20 años de tomar una droga cualquiera,
La persona llegó, la internaron 3 meses y por maravilla se curó. No, eso no es mágico. Es una situación que está por siempre ahí, que está para toda la vida. Y lo que hay que aprender es cómo no se producen las recaídas. Y si se producen las recaídas, cómo sacarlo rápidamente de donde está. Esa persona que ya tiene un tiempo de no consumir, la abstinencia, va a ser más fácil de rescatar. Lo más difícil es cuando no ha logrado unos meses, unos 6 meses. Y lo más difícil de todo es cuando la persona está como habitante de calle, porque ahí, ¿de dónde se agarra? ¿De dónde toma la fuerza para salir adelante si no hay familia, si no hay trabajo, si no hay comunidad, si no hay nada, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener claro que es una enfermedad de recaídas y que hay que aprender a evitar esas recaídas tanto en la persona que consume como en la familia. Muchas gracias. Sí me responde la inquietud por esta vinculación incluso neurológica y estas otras cosas, porque creo que muchas personas hemos visto en estas personas que pasan procesos de recuperación, pues la esperanza de no recaer, y creo que puede ser una falsa expectativa. Y con algo peor, que es la factura que le pasan, porque cuando recaen muchas veces son abandonados y como que se le da 2 veces, además de la recaída, el abandono, y eso lo he visto en casos muy, muy concretos, ¿verdad? Por todas las implicaciones que tiene. En un tiempo promedio para una rehabilitación donde, digamos, usted dice, sale adelante un paciente, ¿de cuánto tiempo se habla, doctora? Bueno, aquí depende de la metodología, pero nosotros hablamos la mayoría de las personas no necesitan internarse, necesitan un tratamiento ambulatorio frecuente. O sea, necesitan al principio semanalmente o bisemanalmente. Hay algunos, sobre todo si no tienen ese recurso familiar cercano, que sí hay que internarlos para deshabituarlos más fácilmente. Pero uno piensa que 6 meses de abstinencia, con unos 6 meses de abstinencia logrados, ya eso es más factible de que siga adelante y que la recaída sea menor. Aquí yo creo que es muy importante, siempre esto tiene que estar en manos de profesionales. O sea, hay centros que a veces la gente, no digo que todos estén tratando de aprovecharse, hay veces que tiene que ver con gente que quiere hacer el bien, pero no sabe cómo. Entonces uno tiene que buscar la ayuda donde sí pueden haber adictos rehabilitados o alcohólicos rehabilitados, pero también tiene que haber profesionales, porque la persona que fue o que está rehabilitado de algún consumo no necesariamente es el experto máximo, igual que en diabetes o en hipertensión. O sea, uno tiene pacientes para los consejos de cómo seguir la dieta, de cómo mantenerse adecuadamente, de cómo no enfermarse más, pero tiene también profesionales que lo ayudan a salir adelante, igual en este tema. Entonces muchas veces también se internan en centros donde no hay profesionales, donde no se hace un diagnóstico claro si la persona tiene un problema psicológico, psiquiátrico, que hay que resolver y que hay que darle algún tipo de medicamento. Y entonces se piensa que porque estuvo internado en el hogar tal durante 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, va a salir y se va a quedar sin consumir. Y no necesariamente es así. Por eso sí tiene que haber claridad del abordaje, de que sea un abordaje probado como efectivo. Otra vez volvemos a la palabrita de que hayas probado que es efectivo en su rehabilitación de otras personas y no pensar que cualquiera puede hacer esto. No, puede haber muy buena voluntad y yo creo mucho en los grupos que acompañan, los grupos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos. Esos grupos acompañan muy bien porque todos los días o 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, ahí están siguiendo que hay que estar en abstinencia, que hay que estar en abstinencia, pero siempre tiene que haber un profesional que le ayude también a esa persona, además del grupo.
Doctora, Tal vez, don Manuel, aquí hay algo que no hemos... Sí. Sí. Adelante. Hay un tratamiento que no es de abstinencia total. En los países europeos, en Portugal, en España, en Alemania, en Francia, hay programas que se llaman de reducción de daños. Hay personas que no pueden dejar de consumir. Hay personas que ya sea porque no quieren o porque tienen un problema importante de salud, no pueden dejar de consumir. Entonces hay abordajes que lo que hacen es disminuir los daños que producen las drogas. Por ejemplo, digo con drogas intravenosas. En España hay programas donde se le cambia de la droga intravenosa, que es la heroína, a metadona. Y sigue consumiendo una droga, pero una droga que es menos dañina. O intercambio de jeringas para que no se infecten con VIH, para que no se infecten con hepatitis B, para otras cosas. Entonces, intercambio de jeringas. O reducción de la forma de consumir alcohol, por ejemplo. Entonces, en lo que usted se está tomando una botella de 4 días, le vamos a hacer que usted... Lo primero sería buscar la abstinencia, pero si la persona no puede, tampoco es que la vamos a dejar y le vamos a decir no vuelva porque usted no puede, sino que hay que buscar estos programas que son de reducción de daños, en Europa tienen 30 años de existencia, en nuestros países tienen pocos años. ¿Existe ya? En México sí hay. En Costa Rica casi no hay, excepto para habitantes de Cayo que son de tipo religioso, que les dan de comer, que les dan para que no estén tan mal, ¿verdad? Porque si una persona que tiene una dependencia severa al alcohol, además no come, pues está muy mal. Entonces, esos programas que siempre hay que nombrarlos, que se llaman reducción de daños, yo creo que es importante verlos como una alternativa cuando la persona no puede dejar de consumir. Qué interesante, doctora. El tiempo vuela, pero todavía me quedan unas preguntitas. Generalmente cuando uno aborda estos temas, lo asocia con la parte, digamos, de drogas ilícitas y los efectos nocivos que tienen. Hablando de medicamentos, usted ponía el ejemplo ahora del fenobarbital, pero también de medicamentos como tal, desde la parte lícita. Siempre ha habido una tendencia y algunas veces resistencia al consumo de medicamentos que vienen, digamos, desde las directrices de profesionales en psiquiatría. ¿Han habido avances en la calidad de estos medicamentos para que no haya dependencia o algunos efectos que los pacientes comúnmente rechazan? Bueno, el medicamento por sí mismo siempre tiene efectos positivos y negativos, cualquier medicamento. Lo que pasa es que hay algunos medicamentos que son llamados psicotrópicos y narcóticos, mal llamados narcóticos, pero bueno, narcóticos como los medicamentos para el dolor, que generalmente producen dependencia, que esos medicamentos pueden tener consecuencias negativas importantes. Que el paciente se adapte a un medicamento, por ejemplo, generalmente no molesto, hay resequedad de la boca, pero cada día hay menos consecuencias secundarias. En eso las casas farmacéuticas son increíbles, ¿verdad? Cada día logran sacar medicamentos mejores. Y si usted acompaña estos medicamentos con terapia, mucho mejor. O sea, no es solo el medicamento, es la terapia. Vea con una droga como el tabaco. En el IAFA, en el Instituto de Farmacodependencia, se probó mediante una investigación que si se daba sola sin el medicamento, había un porcentaje. En caso se daba el medicamento solo, había un porcentaje más bajo que si era la terapia sola. Pero si se asociaban las dos, había un aumento importante, igual para todas. O sea, si hay una terapia a la vez de un medicamento, es muy efectivo. Y claro que sí, los medicamentos cada día son mejores. Cada día hay medicamentos que son que tienen menos consecuencias secundarias para la persona
y que pueden sacarlos adelante en un problema de este tipo. Muy bien. Doctora, estamos en el mundo de lo natural. Hay sobreoferta de productos naturales. Hay consecuencias también. Hay dependencia, hay efectos secundarios o por ser natural todos los frasquitos que me vendan. Nada que ver. Lo natural también mata. Y no digamos nada, porque el opio es natural, Bueno. es una plantita, ¿verdad? Ajá. Y el opio te puede llevar a una muerte segura. Y hay plantas como la reina de la noche, que se llamará médico, que la reina de la noche, un besito la reina de la noche, para que le dé los efectos a la persona que anda buscando, lo puedes llevar a la tumba. Entonces, lo natural no es cierto que no produzca daño. Hay personas que dicen, no tengas problema, tomate esto te va a ser bueno porque es natural. La palabrita natural es inocuo, ¿verdad? Eso es totalmente falso. Lo natural puede ser tan dañino como lo sintético. Entonces, no podemos decir, eso es muy típico de los muchachitos que dicen, la marihuana yo me la voy a fumar porque es natural. No, la marihuana también produce dependencia y es natural, pero es una droga que sale de una plantita, pero esa plantita pues puedes llevar a ese muchacho a tener problemas importantes de salud, sobre todo si es muy joven y sobre todo si consume mucho. Siempre hay que dejar claro que entre más se consuma, mayores problemas hay. Entre menos se consuma, lógicamente, más posibilidades de seguir adelante, excepto en drogas que son muy problemáticas como la heroína o como el crack. Y ahí sí, mejor cero, porque sabemos que siempre vas a tener un daño importante. ¿Tenemos problemas con la educación para la automedicación? ¿Seguimos automedicándonos a diestra y siniestra? Totalmente. O sea, las personas piensan que tomando la pastilla la pastilla puede ayudar. Yo no digo que no, la pastilla puede ayudar, pero si no resolvemos el problema que nos llevó a tener insomnio, a estar ansiosos, a tener temblor en las manos, a sentir deseos de morir, si no tenemos una terapia asociada a la pastilla, no vamos a lograr salir adelante. Porque la pastilla incluso es una situación de dependencia y al final necesitamos seguir con la pastilla aunque no hayamos resuelto los problemas que nos llevaron a consumir esa pastilla. Entonces, a la par de la pastilla, de cualquier tipo de pastilla, siempre tiene que haber una solución a los problemas que nos llevaron a consumir esa pastilla. Es importante para los médicos. O sea, no es dar la consulta y mandarle una vez un diazepam, un clonazepam, eso solo no va a servir. Lo mejor es tratar de que se resuelva el problema de la persona, ayudarla al principio que se consuma un medicamento para que ese problema no sea tan grave, pero tratar de llevarlo a una terapia, un psicólogo, con alguien que pueda hablar con esta persona para que esa droga se deje de consumir en algún momento. Nosotros hablamos, por ejemplo, con el diazepam, con las benzodiazepinas, que un mes de tomar y ya la persona sabe. Tiene posibilidades de quedarse pegada de esa pastilla. Entonces, mejor tener siempre la resolución de los problemas a través de terapia, a través de ese acompañamiento con el Doctora, un tema académico, una inquietud. ¿Hay especializaciones en la farmacodependencia, por lo menos desde un posgrado? ¿Hay posibilidades de orientarlo a segmentos de población o es general? La mayoría de lo que hay en este momento son maestrías, como la que yo digo, la maestría en adicciones o farmacodependencia, que tiene la UCIMED, la Universidad de Ciencias Médicas en Costa Rica, y que tienen otras universidades. Y también hay diplomados para personas que no tienen una licenciatura
y que pueden comenzar con un diplomado para conocer más sobre esto. Uh-huh. Y pues lógicamente también hay cursos especiales para familias, para aprender prevención, para aprender comportamiento, que dan diferentes instancias dentro de Costa Rica y dentro de otros países. Muy bien, doctora. Entonces mire que sí hay orientación para gente que quiera, digamos, iniciarse en esto, o grupos de apoyo, de acompañamiento. Claro, claro. Hay que buscarlo nada más. Muy bien. Y si a mí me escribe alguien, yo le digo a dónde poder acudir para que reciba esos cursos. Muy bien, doctora, muy puntual, 1 hora exacta con 24 segundos. He cumplido con el compromiso de 1 hora. No me resta más que agradecerle y realmente desearle lo mejor. Muchas bendiciones para usted, para su familia. Este aporte es muy significativo porque mucha gente puede hacer conciencia de este conocimiento, de esta reflexión. A mí me queda algo muy claro. Era de los que pensaban, ¿y por qué recae si después del proceso donde estuvo con el acompañamiento, con la terapia? Pero hay cosas que están ahí instaladas que no se despegan fácilmente. Eso me llegó muy bien con respecto a la pregunta que le planteé, el autocuestionamiento que siempre me había hecho cuando veía personas que estaban en este proceso, salían, los veía muy bien y otra vez, entonces me llamaba mucho la atención qué era lo que estaba sucediendo ahí y creo que lo aprendí muy bien. Así que no sabe cuánto le agradezco y también en nombre de tanta gente buena que está por acá acompañándonos, su posición es muy valiosa, pero también el conocimiento que tiene desde el abordaje integral, pues por supuesto por haber estado también en la cabeza de un ministerio tan importante y tan clave como es el Ministerio de Salud. Así que, y ahora en la docencia y ahora en la academia, siempre haciendo su aporte profesional y humano. Doctora, buenas noches, un gusto y de verdad gracias por esa disposición desde el primer momento en que conversamos y la anuencia a hacer este aporte. Así que un gran abrazo hasta San José. Bueno, que les vaya muy bien y que pase buena noche. Gracias, buenas noches, doctora.